Bueno, y continuamos a esta hora en un café con Shia Bertoni, quien les habla con todo el periodismo de salud. Qué bueno saludar esta mañana para esta parte del programa al doctor Manuel Enrique Figuera de la Sociedad Venezolana de Infectología. Él es infectólogo, internista, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarle hoy con aroma a café siempre, de posibilidad. Gracias, Chía, por la invitación. Siempre es un placer. Mire, doctor, estos días hablamos solamente de fútbol, fútbol, Qatar, los millones, las críticas, la inversión, los problemas y se nos olvidan algunas cosas que tienen que estar ahí y que para mí ha sido, y bueno, corríjame ustedes si no está de acuerdo, uno de los avances más extraordinarios de las últimas décadas de la ciencia es la vacunación. Para mí, creo que igual que la imagenología, pero la vacunación para mí es una cosa increíble y hay que hablar de la importancia de la vacunación. Sí, al igual que el agua potable, al igual que el saneamiento ambiental, por ejemplo, la disposición adecuada de excretas, e incluso desde el punto de vista de la humanidad, el aprender a cocinar la comida en general, son los elementos que más vidas han salvado. Las vacunas salvan incluso hasta más de 20 millones de vidas al año. Y tenemos fútbol, tenemos mundial de fútbol gracias a la vacuna, porque COVID-19, desde el punto de vista pandémico, se pudo controlar y tuvimos unas Olimpiadas con muchas restricciones, pero ahorita tenemos un Mundial de Fútbol sin las restricciones que vimos en el pasado gracias a las vacunas, porque COVID-19 hoy en día está siendo un problema principalmente de manera grave en las personas que no están vacunadas y en los que tienen múltiples problemas de salud y más de 70 años. En Estados Unidos y en Europa las cifras de hospitalización y muertes han decaído de manera importante, pero siguen ocurriendo y siguen ocurriendo principalmente en esas personas de más de 70 años con distintos problemas de salud y que no están vacunadas. Hoy en día la información desde el punto de vista técnico y científico sobre el valor y la importancia de las vacunas es amplio. Las personas que dudan o tienen temores a las vacunas es analógicamente como tener miedo a un animal, a un perro, un gato. Es una fobia, es un miedo de algún modo irracional, sin ningún elemento lógico que haga pensar de por qué tener ese miedo, cuando hoy en día las evidencias son amplias de que simplemente las vacunas son seguras y eficaces, las que tenemos hoy en día en disposición. Incluso se argumentaba que las vacunas de COVID-19 tenían poco tiempo, pero ya hemos tenido el tiempo suficiente para saber que realmente han sido seguras y que han sido eficaces, evitando las posibilidades de infecciones severas, hospitalizaciones y muertes, que es lo principal de la vacuna. Muchas veces algunas personas argumentan que las vacunas no evitan las infecciones y no evitan las infecciones, la influenza y distintas vacunas no evitan que uno presente la Pero infección, evita la gravedad, pero evita la gravedad y ese es el punto más claro. importante. Ahora, doctor, lo que pasa es que, bueno, también quería atajarle ahí en un punto cuando habló del miedo y que hay muchas personas que todavía en este momento, ya cuando estamos en un noviembre avanzado, 2022, que el COVID arrancó en el 2020, aunque arrancó en diciembre del 2019, ¿no? En Wuhan, sin duda alguna hubo demasiado en torno a la desinformación, a informaciones de muchos mitos, a gente que también le dio por aportar eh, su interés sin tener noción real, que iba más allá, que no era la parte médica. Ustedes también, los médicos, estaban y la ciencia estaba entrando en este conocimiento. Y entiendo mucho miedo, por eso para mí es tan importante cada día informar más y más, aunque suene repetitivo, ¿no? ¿Por qué es importante vacunarse? Y hoy que usted acaba de decir que hay muchos casos, que hay algunos casos elevados, estamos viendo, por ejemplo, doctor, en China, que fue pues el principal detonante de esto y que uno podría pensar o uno quisiera pensar que deberían estar mucho más preparados que nadie después de todo lo que han vivido, en China están tomando unas medidas de cierre prácticamente total, es impresionante, hay gente que va a China ahorita, tiene que pasar 10 días nuevamente en cuarentena, tiene que hacerse una PCR casi que diario y tomarse la temperatura 3 veces al día. Usted sabe que esto está ocurriendo y la gente me dice a mí, bueno, viste que la vacuna no ha hecho nada y que esto va a seguir, ¿para qué me vacuno? Por favor, doctor, aunque vamos a ponerle el punto a los beneficios de la vacuna en general, no solo COVID, quisiera hablar de la importancia de esto. Estamos conversando amigo, con el doctor Manuel Enrique. Doctor Manuel Enrique es infectólogo y es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, para aquellos que nos sintonizan. ¿Qué pasa en China? China no es ejemplo para todos y mucho menos ejemplo o argumento para decir que las vacunas no funcionan. Más bien el argumento es Europa, más bien el argumento es
Estados Unidos, donde la apertura es total, donde Ok, nadie usa mascarillas, donde todo el mundo bueno anda decirlo. súper relajado en otoño y a principios de invierno, y los casos están relativamente controlados y Controlados. no es nada semejante a lo que ocurrió hace 2 años. Entonces, el ejemplo de los que se portan mal, no de los que eventualmente se cierran de manera Qué importante. demasiado exagerado. China, ¿qué pasa? En China uno puede decir, bueno, han vacunado el 90% de la población. Eso significa que tienes unos 100 a 200 millones de habitantes no vacunados. Eso es muchísimo más de lo que representan los habitantes de cualquier país medianamente de tamaño. Entonces, tener tantos habitantes no vacunados, tener tanta población vulnerable y adicionalmente China estuvo tan encerrado que no tuvo la posibilidad de que se enfermaran las personas. Porque, ¿qué pasa en Europa? En Europa hubo altos porcentajes de vacunación, pero las personas que no se vacunaron se enfermaron. Algunas de ellas lamentablemente fallecieron por COVID-19 y los que no fallecieron, algunos quedaron con secuelas, Lo pero que, otros tuvieron la infección y no tuvieron ningún tipo de lo que problema porque tuvieron llamábamos una infección leve inmunidad de moderada. rebaño. Lo que llamamos inmunidad de rebaño, que al Eh, final logramos un poco, la, la, pudiéramos decir. la inmunidad de rebaño de algún modo sí se ha logrado, pero la circunstancia es más compleja porque el virus ha mutado y cada vez tenemos variantes un poco distintas. Pero las variantes nuevas que tenemos, todas relacionadas a Omicron, al final son menos agresivas porque no producen la inflamación pulmonar que sí producía, por ejemplo, la variante Delta, que fue la más letal de las variantes. Delta inflamaba mucho Claro. los pulmones, las personas fallecían por insuficiencia respiratoria. Omicron no inflama el pulmón como hacía Delta y por eso su letalidad, su capacidad de matar a las personas es mucho menor. Pero también está Claro. Omicron apareciendo en una circunstancia donde gran parte de la población está vacunada y gran parte de la población tiene respuesta inmune o experiencia inmune por las infecciones del pasado. Entonces, eso es muy distinto y lo que pasa en China, la gran mayoría de las personas no sufrieron nunca COVID y todavía un buen porcentaje de Clarísimo. personas no vacunadas. Entonces, por ellos, Clarísimo. ellos son exagerados en las medidas. Totalmente claro. Doctor, me queda un minuto para finalizar. Las vacunas benefician a todas las personas vacunadas. Hablemos de vacunar a nuestros hijos, hablemos de ese mensaje que usted tiene que dar, porque yo creo que esta es la difusión más importante en el día de hoy cuando le hemos dado el toque a las vacunas en esta parte, a la importancia de la vacuna. Sí, la viruela humana dejó de ser un problema en la humanidad porque se erradicó gracias a la vacunación. Y polio, que era un problema para la humanidad en el pasado, hoy en día las personas desconocen que es tener parálisis infantil o personas que fallecieran por polio. Sarampión al final repuntó un poco en los años previos por los bajos niveles de vacunación en distintos países. Y lo que preocupa es que para el 2023 o para el futuro pueda reaparecer polio, pueda reaparecer sarampión de una manera mucho más importante porque en el mundo los niveles de vacunación son bajos. Vimos un caso que ocurrió en Nueva York y a raíz de entonces de polio derivado de vacunas, pero a raíz de ese caso están incrementando las vacunaciones en Nueva York, en distintos lugares. Es cuestión de que alguien sufra una enfermedad, viaje a otros países y se disemine esto como ocurrió con la viruela del mono. La viruela del mono había la alerta mundial de que podía ser un problema que podía fastidiar y definitivamente el descuido de la humanidad, el permitir que avanzara, ha encontrado un nicho. La viruela del mono afortunadamente no es tan contagiosa como COVID-19 porque se transmite por contacto, pero sarampión sí es muy contagiosa y si no vacunamos a la población como es correspondiente, si no vacunamos a nuestros niños, sarampión puede ser un problema futuro al igual que polio. Y el llamado es Clarísimo. actualicen los esquemas de vacunación de sus hijos. Clarísimo. Arroba Manuel Figuera, arroba Manuel Enrique Figuera, sus redes sociales, Sí, ¿verdad, en doctor? Instagram. Arroba SB Infectología, para que sigan a la Ciudad Venezolana de Infectología, arroba un café con Chi, arroba Ciudad Bertoni. Todas sus preguntas se las haré llegar al doctor y espero poder continuar con estas conversaciones. Muchísimas gracias, doctor. A vacunarnos y a Gracias a vacunar a ti, Chef. nuestros hijos. Un abrazo muy grande. Adelante, estudio. Identificamos.